Bendito Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por la comunión ministerial en esta noche. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Gracias, Dios, que tu palabra en esta noche pueda correr y ser glorificada. Que la presencia del Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, te bendecimos, te glorificamos. Señor, que tu palabra en esta noche pueda producir fruto en nuestros corazones. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos, prepáranos, Señor, para recibir tu rica palabra. Tus palabras son espíritu y son vida. Muchas gracias, Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da para disfrutar de la comunión ministerial a través de este medio. Y seguimos disfrutando de esta serie del alimento diario que tiene como título El Ministerio del Nuevo Pacto. Y este tomo se titula El Poder de la Resurrección. Gloria a Dios. Y ya entramos a la semana número 8, que tiene como título La conducta de un ministro del Nuevo Pacto. Gloria al Señor por su palabra. Y quiero, hermanos, que me acompañen a leer en sus Biblias. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Y vamos todos a leer la palabra del Señor. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Gloria al Señor por su rica palabra. Amén. Hermanos, el mensaje de esta semana ha sido como un patrón de medida, ¿verdad? Donde hemos sido alumbrados. Yo creo que hemos sido expuestos. También, hermanos, esta palabra nos ha motivado a seguir, ¿verdad? A seguir adelante y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hemos visto que las dificultades, las tribulaciones, nos ayudan a buscar y a depender más de Dios. En ellas, hermanos, somos probados, ¿verdad? Pero también en medio de ellas podemos ver el amor, la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Podemos ver su mano benéfica, ¿verdad? Podemos ver lo grandioso que es Él. Cuando las dificultades o las tribulaciones, hermanos, me hacen perder la paz, es una muestra o es un indicador, ¿verdad? Que me falta más profundizar o tener un fundamento firme en Cristo. Oh Señor Jesús, en mi vida, ¿verdad? No es solamente disfrutar al Señor cuando todo está bien, sino que en medio de las dificultades es cuando más necesitamos glorificar al Señor. En medio de las dificultades, hermanos, debemos afianzarnos en Dios. Debemos afianzarnos en sus promesas. Gloria al Señor. Por eso quiero que me acompañen a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33. Y dice la palabra del Señor. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, aleluya, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor por su palabra maravillosa. El Señor dijo: yo he vencido al mundo, confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios por esta palabra de esperanza. Hermano, en este pasaje el Señor todavía no había pasado por muerte y resurrección. Quiere decir que Él ahora, hermano, está en nosotros. Él habita en nuestro interior, en nuestro espíritu, y Él está dispuesto para ayudarnos, sea cual sea nuestra necesidad, sea cual sea nuestro problema, nuestra tribulación. El Señor está allí, aleluya, para ayudarnos y vencer, sea cual sea nuestra condición o nuestra situación. Gracias al Señor, hermano, por esta palabra maravillosa. Cristo, hermano, está en nosotros. Oh Señor Jesús, y Él está dispuesto, hermano, en verdad, a ayudarnos. Gloria al Señor. Volvamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 8
al 10. Vamos a leer todos, ¿verdad? 2 Corintios 1, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que, aunque perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Un ministro del nuevo pacto, hermano, es uno que debe tener experiencia con el Dios que resucita de los muertos. En este pasaje el apóstol Pablo tuvo una experiencia en donde estuvo a punto de morir. Oh Señor Jesús, en medio de él había una situación de muerte, ¿verdad? Donde no había esperanza de vida. En ese momento, hermano, aleluya, el apóstol confió en Dios. Y es también en ese momento donde nosotros debemos colocar nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en Cristo, en sus promesas de que Él está con nosotros, de que Él está dentro de nosotros para ayudarnos y sustentarnos. Oh Señor Jesús, hermanos, en Cristo, aleluya, está nuestra esperanza. Él debe ser nuestra esperanza en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestra vida. Hermanos, nuestra esperanza siempre debe estar colocada en Dios, aleluya, que resucita a los muertos. Hoy estamos en la iglesia, gracias al Señor, gracias al amor de Dios. Hoy hacemos parte de la iglesia. Él nos llamó, ¿verdad? Por su misericordia fuimos traídos a sus pies, fuimos traídos a la iglesia. Y fuimos como esos tizones arrebatados del fuego. Aleluya, gloria a Dios. Y estamos siendo perfeccionados. Nosotros anteriormente no había esperanza, pero Dios nos llamó, Dios nos escogió. Aleluya, Él está con nosotros hoy. Y llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia con traumas, con heridas, con dificultades del pasado, ¿verdad? Heridas físicas, psicológicas, con enfermedades. Oh Señor, con dolencias, con aflicciones mentales, con muchas situaciones negativas, algunas depresivas. Pero gloria al Señor que hoy, hermanos, Dios nos está ayudando, Dios nos está sanando, Él nos está fortaleciendo, Él nos está ayudando. Y quiero que me acompañen a leer un versículo en Lucas. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Lucas 4, 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya, gloria al Señor, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. De estos tizones arrebatados, hermanos, Dios está haciendo su obra maestra, aleluya, que es la iglesia. Gloria al Señor. Y quiero completar esta palabra, hermano, leyendo en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Aleluya. Vamos a leer todo Efesios 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, aleluya, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y el versículo 13, hermanos, dice: pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, aleluya, por la sangre de Cristo. Gloria al Señor por su palabra. Ahora estamos en la iglesia. Gloria a Dios.
Pero en la iglesia, ¿verdad? Muchos de nosotros aún necesitamos seguir siendo sanados. De hecho, yo necesito seguir siendo sanado, fortalecido, alumbrado, ¿verdad? Para que Dios, hermano, se pueda expresar a través de mí. Aún cargamos con traumas, cosas, ¿verdad?, que aún no queremos contar, como lo mostraba el Espíritu en esta semana. Oh Señor Jesús, muchas cosas que han dañado nuestra autoestima, problemas conyugales, violencia doméstica, muchas cosas negativas, ¿verdad? Pero hermano, debemos saber que en medio de esto, Dios, aleluya, ha iniciado una obra de restauración. Gloria al Señor. Aún vimos, ¿verdad?, en esta semana que muchos hicieron parte de la genealogía del Señor, pero muchos de ellos tuvieron un trasfondo, digamos, negativo, ¿verdad?, con muchas dificultades, pero Dios los restauró, Dios los redimió y los hizo parte de su plan, los hizo parte de su mover, de su avance, de su propósito. Aleluya. En la genealogía del Señor Jesús aparece Tamar, ¿verdad?, que esta mujer cometió incesto con su suegro Judá, pero en medio de esta situación Dios, hermano, soberanamente utilizó su descendencia para que viniera el Mesías. Rahab también era una prostituta en Jericó, rechazada y marginada. Fue redimida, ¿verdad?, por ayudar a los espías israelitas, que luego de ellas haberlo guardado, ella fue llevada al pueblo de Israel, y luego ella se casó con Salmón, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Gloria a Dios. También Ruth, siendo moabita, despreciada, ignorada, marginada, hacía parte del pueblo gentil, pero esta mujer tenía un fuerte deseo, un fuerte anhelo de seguir al Dios de Israel. Y ella también fue redimida, y también en ella había algo, ¿verdad?, y era la manera como ella trabajaba. Llamó la atención de Booz. Ella fue a trabajar en los campos de Booz, ¿verdad?, a recoger las espigas que caían de los que segaban el trigo. Y Booz vio algo en ella, tanto que llegó a casarse con Ruth, y de esta unión nació Obed, que es el abuelo del rey David. También Betsabé sufrió abuso del rey David, inclusive David mató a su esposo. Mire qué trasfondo tan negativo, ¿verdad? Muy negativo. Pero de esta unión, ¿verdad?, ella llegó a ser la madre de Salomón, que llegó a ser el rey de Israel. Aún no solamente estas personas, estos personajes, ¿verdad?, que hacen parte de la genealogía de Jesús, tuvieron un trasfondo negativo y Dios los redimió, ¿verdad? Dios los escogió para sacar adelante su propósito. Aún en el Nuevo Testamento vemos la experiencia de Pablo. Él, antes de no haberse convertido, era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad?, y atormentaba a los hijos de Dios, los encarcelaba. Oh Señor Jesús, también digamos que su pasado fue un pasado de una manera negativa, pero Dios lo utilizó de una manera poderosa. Igualmente hoy el Señor, hermano, de todos esos tizones, aleluya, que estaban siendo llevados al fuego, Dios nos rescató y nos trajo a la iglesia. Gloria al Señor, y nos redime por su misericordia para cumplir su plan. Dios, hermano, es un Dios de inclusión, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, aleluya, que se presenta, gloria al Señor, para restaurar al hombre. Y el hombre que tiene un corazón arrepentido, Dios lo redime, aleluya, y lo incluye en su plan, lo incluye en su mover. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen, volvamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios 1, y vamos a leer el versículo 9 al 10.
Segunda de Corintios 1, 9 al 10 dice: Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, aleluya, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Gloria al Señor, hermanos. Hoy Dios nos está librando de la muerte. A través de su palabra, hermanos, Él nos está restaurando, nos está fortaleciendo, nos está renovando y sigue restaurando nuestra vida. Gloria a Dios, porque el deseo de Dios, hermanos, en este tiempo es llevarnos a reinar con Él. Y estamos en la recta final, estamos en tiempos cruciales, estamos en tiempos definitivos, ¿verdad? Donde Dios, hermanos, quiere glorificarse en nuestra vida. Entonces, hoy debemos colocar nuestra vida en orden. Como ministros del nuevo pacto, hermanos, necesitamos, hermanos, evitar señalamientos. Oh, Señor Jesús. Por eso debemos tener una conducta pura y una conducta sencilla y sincera. Gloria al Señor. Nuestra conciencia es una ventana por donde entra la luz de Dios. Ella nos regula, nos indica cuando estamos haciendo lo bueno y lo malo. Y como ministros del nuevo pacto debemos tener una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. Dios conoce todas las cosas y no lo podemos engañar. Y delante de los hombres, hermanos, debemos dar buen testimonio. Para eso hoy nosotros tenemos la sangre que nos limpia, aleluya. Pero antes de tocar ese punto allí, quiero que me acompañen a leer en Hechos capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16 dice: Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su palabra. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Vamos a leer en Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener una limpia conciencia y para eso tenemos la sangre, ¿verdad? Para limpiarnos. Pero nosotros necesitamos estar a paz y salvo con nuestras deudas. Si no hemos podido saldar nuestras deudas, así como hablaba el Espíritu en esta semana, necesitamos orar a Dios, necesitamos buscar a Dios y necesitamos pactar, ¿verdad? Acordar, buscar acuerdos a fin de saldar o solucionar todos los inconvenientes que tenemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no seamos señalados. También si hemos ofendido, hermanos, necesitamos pedir perdón, porque la conducta de un ministro es uno que pide perdón, que no evita tener señalamiento y evita tener acusaciones en contra. También una de las características de un ministro del nuevo pacto, ¿verdad?, es que es sencillo. Gloria a Dios. Una persona sencilla. Y una persona sencilla es una persona que no confía tanto en sus experiencias, ¿verdad?, sino que siempre consulta a Dios todas las cosas. Y el Espíritu nos mostraba algo bastante interesante, y es que de pronto muchos han escuchado muchos mensajes, muchas palabras, han participado en conferencias, y cuando se les presentan dificultades o le consultan algo, son rápidos para dar soluciones a los problemas. Pero en esta semana nos hemos dado cuenta de que en lo mínimo, hermanos, nosotros todas las cosas debemos llevarlas a Dios.
que sea Dios quien nos guíe, que no confiemos, ¿verdad?, en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. No confiemos en nuestra sabiduría humana, ¿verdad?, sino que confiemos en Dios. Llevemos todas las cosas a Dios. De esa manera, ¿verdad?, tenemos un corazón sencillo. Y de hecho debemos ser así, unos hombres sencillos que todas las cosas las llevamos primeramente a Dios. Cuando somos sencillos, ¿verdad?, damos a Dios siempre la preeminencia y el primer lugar, queriendo decir que no confiamos en nosotros, sino que confiamos en Dios. Y la parte B de 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, la parte B dice algo interesante. 2 Corintios 1, 12, la parte B dice: no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Aleluya, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No con sabiduría humana, sino que, aleluya, sino con la gracia de Dios. Un ministro de nuevo pacto actúa de esta manera, ¿verdad?, buscando siempre la dirección de Dios, buscando siempre la comunión con Dios para recibir la aprobación de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, otra característica de una buena conducta de un ministro de nuevo pacto es que es una persona sincera, legítima, no es de doble personalidad, ¿verdad?, es transparente, es honesta. El apóstol Pablo fue criticado en la iglesia en Corintio, ¿verdad?, porque él tenía un fuerte deseo de volverlos a visitar por segunda vez, pero el Espíritu se lo impidió. Inmediatamente los hermanos comenzaron a criticar y a decir de que el apóstol al parecer era hombre de dos palabras. Y todos sabemos de que él, en su corazón estaba el deseo realmente de visitar a los hermanos. Pero aún fue el mismo Espíritu que se lo impidió, ¿verdad?, en ir a visitar nuevamente la iglesia en Corinto. Pero él tenía una conciencia limpia y él sabía de que él había prometido ir, pero Dios le cambió, digamos, su agenda. Entonces, hermano, aquí vemos de que uno que tiene una conciencia limpia está en paz con Dios. Aleluya. Y actúa de una manera adecuada. Gloria al Señor por la palabra. Entonces, hermanos, nosotros fuimos llamados para servir a Dios. Dios nos llamó para servirle a Él. Aleluya. No fuimos llamados por hombres para servir a Dios. Dios nos escogió. Aleluya. Y nos llamó para servirlo. Y el Espíritu nos decía de que si fuimos llamados por hombres a servir, debemos detenernos y volvernos a Dios y decirle: Señor, llámame tú, quiero servirte a ti. Que sea Dios, hermano, quien nos llame para servir con un gozo y con una fuerza y de una manera real. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Volvamos a 2 Corintios y vayamos al versículo 21 del capítulo 1, 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Aleluya. Dios nos ungió, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria al Señor por las arras del Espíritu. Y también leamos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, este punto es el sello y las arras del Espíritu. Cuando creímos en el Señor,
fuimos sellados por el Espíritu Santo. Aleluya. Qué maravilloso esto, hermanos. Cuando creímos en el Señor, fuimos sellados, aleluya, por el Espíritu Santo, con un sello vivo, aleluya. Hoy le pertenecemos al Señor. Tenemos la marca de Dios en nuestro espíritu. Hemos sido designados, hermanos, como herencia de Dios. Gloria a Dios. Cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo. Lo puso como un sello, aleluya, en nuestro interior, ¿verdad? Para marcarnos e indicar que le pertenecemos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Hoy nosotros le pertenecemos a Dios. Somos de Él, aleluya. El mismo Espíritu que es Dios, hermano, imprime su imagen, haciéndonos semejantes a Él en vida y naturaleza. El sello, hermano, es el mismo Espíritu que se une a nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu, hermano, es una muestra, ¿verdad? Es nuestra arra. La arra es una muestra de algo que vamos a poseer. Aleluya, ¿verdad? Y el Espíritu es una muestra de lo que nosotros vamos a recibir. Y nosotros, hermanos, vamos a recibir al Dios mismo, al Dios completo. Dios es nuestra herencia que nos llenará totalmente de Él. Y el Espíritu es simplemente una muestra de todo lo que es Dios. El Dios infinito, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Vamos a adquirir a Dios. Qué maravilloso es esto. Entonces, hermanos, nuestra vida de iglesia, ¿verdad? Y de creyente, tiene que ver mucho con el Espíritu. Hermano, el Espíritu ya habita en nosotros. Gloria a Dios. El Señor, como el Espíritu, está habitando en nosotros. Aleluya. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él está en nuestro interior. Y cualquier cosa que hagamos, hermanos, Él lo sabe. Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él lo sabe todo, hermano. Él está en nuestro interior. Oh, Señor Jesús. Por eso debemos cuidar, hermano, esa vida que está en nosotros. Y debemos honrar a Dios, porque Él está dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aún esto, hermano, nos lleva a pedir perdón, porque muchas veces actuamos o actúo de una manera, hermano, sin pensar de que Dios, ¿verdad?, está en mi interior. Él está habitando en mi interior. Entonces, hermano, cuando oramos, aleluya, somos sellados. Gloria a Dios. Cuando adoramos, cuando bendecimos el nombre del Señor, cuando servimos a Dios, hermanos, somos sellados. Cuando disfrutamos a Dios en comunión con los santos e individualmente, hermano, Él nos sella. Gloria al Señor. Cuando ofrendamos, aleluya, cuando ayudamos a los demás, cuando ayudamos a los necesitados, hermano, Dios nos sella. Aleluya, Él nos aprueba. Gloria a Dios. Pero cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando desobedecemos a Dios, ¿verdad, hermano? No somos sellados. Oh, Señor Jesús. Por eso necesitamos, hermano, en nuestra vida de iglesia, tener un vivir aprobado, para que Dios nos selle, aleluya, y nuestra vida sea ganada completamente, nuestra vida del alma sea ganada completamente por Dios. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, aleluya, también somos sellados. Y vamos a leerlo, vamos a disfrutar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer ese versículo, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 2, 19. Dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Señor Jesús, gloria al Señor por tu palabra. Gracias, Señor, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel
que invoca el nombre del Señor. Aleluya, hermano. Esto también está relacionado con el bordar de nuestro vestido, ¿verdad? Gloria al Señor, como disfrutamos en semanas anteriores. Al ser sellado, al realizar todas estas acciones justas, estamos bordando nuestro vestido. Gloria a Dios. Estamos preparando nuestro vestido para encontrarnos con nuestro Dios. Hermanos, y Dios también nos ha ungido. Gloria a Dios. Dios nos escogió, nos llamó, hermanos, pero también nos unge. Dios es quien nos unge. Y eso lo vemos también allí en Primera de Corintios. Vamos a leer ahora en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Oh Señor Jesús. Perdón, 2 de Corintios 1, 21. Vamos a leer. 2 de Corintios 1, 21. Dice: y el que nos confirma, aleluya, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, Dios derramó su ungüento, aleluya, el aceite de la unción sobre nosotros. Y esto no es, el Espíritu no es cualquier aceite, no es un aceite simple. Esto es un aceite compuesto, aleluya, el aceite de la santa unción. Como lo vemos en Éxodo capítulo 30, del 22 al 25. Vamos a leer, vale leer este versículo. Vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 30. Amén. Gloria al Señor. Éxodo 30, del 22 al 25. Habla de la composición del aceite de la unción. Y dice la palabra del Señor: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Aleluya. Gloria al Señor. Porque la unción con que Dios nos ungió, hermano, tiene un contenido maravilloso. Y estos componentes aquí están hablando de la experiencia de Cristo. Son 4 componentes, ¿verdad? Pero estos 4 componentes tienen una dosificación de 500 ciclos, ¿verdad? De mirra, 500 ciclos. Y la mirra excelente está hablando de la muerte de Cristo. Gloria al Señor. De la canela aromática, que son 250 ciclos. Y el cálamo aromático también son 250 ciclos. Aleluya, gloria a Dios. La canela aromática está hablando de ¿qué? De la resurrección. Gloria a Dios. Y el cálamo aromático está hablando de la eficacia de su muerte. Gloria a Dios. Y el cuarto componente de 500 ciclos es la casia, que habla del poder de su resurrección. Gloria a Dios. Hermano, toda esta experiencia de Cristo, aleluya, su muerte, su resurrección, la eficacia de su muerte y el poder de su resurrección está en el Espíritu que nos ha ungido a nosotros hoy. Y como dice su palabra, Dios nos ungió, aleluya, con su Espíritu. Qué cosa maravillosa. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, ¿verdad? Porque todo esto fue puesto en nuestro interior, en nuestro espíritu, aleluya, en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro espíritu, para que esto pase a nuestra alma, gane nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción, todo nuestro ser, sea ungido y sea ganado, aleluya, por la vida de Cristo, por la experiencia de Cristo. Gloria al Señor. Y hacernos, hermanos, parecer
al Hijo de Dios, a experimentar al Hijo de Dios. Qué maravilloso es Dios, hermano. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos ha dado para disfrutar de su rica palabra. Y queremos, hermanos, también informarle que usted también puede seguir disfrutando al Señor, ¿verdad? Terminado la transmisión, usted puede compartir y disfrutar, ¿verdad? Profetizar a través del grupo de WhatsApp para que todos, aleluya, seamos edificados. Algo usted ha ganado en esta semana y es necesario que eso que usted ganó, ¿verdad?, sea impartido a la iglesia para que sigamos siendo edificados. Entonces, hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Que la presencia de Dios permanezca en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias y paz.